tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. En esta ocasión les estaré mostrando cómo pueden realizar el efecto Buttercup que vieron en el video del inicio desde su dispositivo móvil. Esto como parte de la serie que les estuve comentando que estaré realizando aquí en el canal utilizando esta aplicación llamada CapCut, con la cual van a poder hacer ediciones muy buenas en sus celulares para sus proyectos. En la descripción de este video les estaré dejando el link para que vayan a ver el video que hice anteriormente sobre cómo quitar el fondo a cualquier tipo de video en su celular. Así que si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete a mi canal porque en él vas a conseguir muy buen contenido con tutoriales variados, sobre todo en los sistemas operativos de Android y Windows. Así que suscríbete porque es satisfacción garantizada. Así que no siendo más mi gente, comencemos con este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra aplicación de CapCut. Como les dije en el video pasado, esta aplicación la pueden conseguir tanto en Android como en iOS, así que no van a tener problema en ver este tutorial porque va a funcionar exactamente igual en los dos tipos de dispositivos. Entonces vamos a ir aquí a nuevo proyecto y aquí vamos a buscar el video que estaremos utilizando para aplicar el efecto, que yo lo tengo por aquí. Le damos un clic y le damos a agregar para que se nos agregue al timeline. Ahora lo siguiente que estaremos haciendo es dar un clic al video para empezar a hacer lo que son los cortes que ustedes ven cuando se realiza el efecto del Buttercup. Entonces le damos un clic al video para que nos aparezcan estas opciones de aquí, la cual vamos a utilizar esta que se llama velocidad. Aquí vamos a entrar a esta opción que se llama curva. Una vez se nos despliegan las opciones, vamos a entrar a esta que dice personalizar. Damos un doble clic y nos va a abrir esta línea de tiempo aquí, en la cual nosotros vamos a poder realizar lo que es la edición de los tiempos o el timing del video. Aquí vamos a cambiar la velocidad, ya sea para ponerlo en cámara lenta o cámara rápida. Lo ideal aquí sería de que ustedes conocieran o supieran ya de antemano qué canción van a utilizar para realizar este efecto, ya que aquí lo que vamos a cambiar el ritmo, y lo ideal sería de que el ritmo que cambiemos aquí vaya acorde con los beats de la canción. Lo que es el ritmo de la música para los videos se los estaré explicando en el siguiente video, que es lo que viene de esta serie. Así que suscríbete para que sepas cuando suba el siguiente video. Entonces les aconsejo saber de antemano cuál canción van a utilizar aquí. Yo sé cuál canción voy a utilizar aquí, entonces yo lo voy a hacer más o menos cuadrando al ritmo de la canción que ya yo tengo planeada utilizar. Entonces aquí lo que haremos es, como ve aquí hay una línea con unos nodos. Estos nodos, si los mueves hacia abajo, va a reducir la velocidad del video, la velocidad de reproducción, y si los mueves hacia arriba va a aumentar la velocidad de reproducción. Entonces, conociendo de antemano, vuelvo y les comento, en la canción que yo voy a utilizar voy a colocar dos nodos entre medio de los que ya están aquí. Entonces vamos a dar un clic por aquí y vamos a agregar un ritmo. Luego vamos a paralizar por acá. Déjenme lo hago directamente desde el celular. Vamos a apartar el cursor por acá y vamos a agregar otro nodo aquí en esta parte de aquí, otro aquí, otro aquí. Y ahí ya estaríamos agregando dos nodos entre medio de los nodos que ya vienen por defecto. Entonces lo que haremos aquí inicialmente será el primer nodo lo vamos a llevar hacia arriba. Esto para que el video empiece con cierta velocidad. Y el segundo nodo lo vamos a llevar hacia abajo para que vaya descendiendo la velocidad. Y así vamos subiendo y bajando los nodos tratando de que queden a la misma distancia todos. Ok, al final les debe quedar algo así más o menos en zigzag como están viendo ahí, y luego simplemente vamos a dar un clic aquí en el check. Ahí le damos nuevamente al check y ahí nos estaría quedando ya los cambios hechos, los cambios de ritmo hechos en el video. Vamos a reproducir para que vean. Como ven, ahí ya están los cambios hechos. Entonces
¿Qué pasa aquí? Ahora, como hicimos reducciones de tiempo por las cámaras lentas y las cámaras rápidas, entonces miren, pasó de tener 14 segundos a tener 5 segundos de duración solamente el video. Entonces, en este caso lo que haremos es renderizar el video así, tal cual está, y ya van a ver por qué. Entonces, lo renderizamos. Ok, y le damos a hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Le damos aquí en nuevo proyecto y vamos a escoger el video que recién renderizamos, que es este. Como ven, él tiene el efecto aplicado. Pero como les dije anteriormente, él solamente tiene una duración de 5 segundos. Pero también tenemos que ver que tiene este final aquí. Vamos a eliminarlo porque eso no lo estaremos utilizando. Ese es el logo de la aplicación. Y aquí está nuestro video ya con los efectos de velocidad aplicados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a tratar de llevar otra vez el video al tiempo, a la duración que tenía originalmente. ¿Cómo haremos esto? Vamos a darle un clic y vamos a ir nuevamente a velocidad, pero ahora vamos a entrar aquí a esta opción que se llama normal. Una vez ahí, entonces vamos a jugar aquí con la velocidad del video. En este caso necesitamos que se alargue o se prolongue un poco más en el tiempo, cosa de que nos llegue a los mismos 12 segundos que tenía inicialmente. Aquí nos acercamos bastante, dura 11 segundos. Vamos a dejarlo ahí porque si sigo moviendo seguramente no voy a lograr exactamente los 12 segundos, pero ya con 11 segundos es bastante bueno. Como ven, el efecto se ve perfecto. Miren, ahí están los cambios. Ok, una vez ya tenemos esto hecho aquí, lo siguiente que haremos es agregar unas superposiciones. Ok, vamos a dar clic aquí y agregar superposición. Ahora vamos a ir a esta opción de aquí arriba que se llama videos de archivo. Estas son videitos que trae la aplicación en su biblioteca. Entonces vamos a escoger esta segunda que está acá y le vamos a dar a agregar. Este es de color blanco y aquí vamos a hacer que concuerde con el tamaño de nuestro clip de video. Ya saben, en pincita con los dos dedos hacemos que concuerden ahí los dos clips. Y eso sería todo en esa parte. Entonces ahora lo que haremos es hacer que este clip blanco concuerde con el cambio de ritmo del video. En este caso podemos ir haciéndolo de esta manera. Y ahí nos damos cuenta cuando hace el cambio de ritmo es más o menos en el segundo 1. A ver. Nos vemos ahí. Sí, en el segundo 1 hace el cambio. Ahí iniciamos también. Entonces, colocamos esta superposición. Ok. Ahora a esa superposición vamos a darle un clic y luego vamos a ir a la opción de empalmar. Y vamos a escoger esta opción que ven aquí que se llama superposición. Como ven, ahí ya se aclaró un poco. Miren ahí, vamos a reproducirlo. Cuando hace el cambio de ritmo, entonces es como si se iluminara el video. Este proceso lo vamos a repetir en todos los cambios de ritmo que marcamos anteriormente. Solo que ahora lo único que tendremos que hacer es darle un clic ya a esta superposición que hicimos y luego vamos a deslizarnos hacia la derecha en la barra de herramientas y vamos a darle copiar. Ya con eso tendríamos otra superposición idéntica a la que teníamos inicialmente y esto nos va a ahorrar bastante tiempo. Solo debemos ir cuadrándola en cada cambio de ritmo, como les venía diciendo. Como ven, ahí ya estaría terminando de colocar esas superposiciones que van haciendo el cambio junto con el cambio de ritmo del video. Ahí está. Ahora lo siguiente que haremos es duplicar la capa inicial. El clip inicial lo vamos a duplicar. Vamos a darle un clic y vamos a darle a copiar.
Como ven, ahí se nos está duplicando ya esa capa. Ahora vamos a seleccionar el segundo clip y vamos a darle por aquí donde dice superposición para que se nos coloque en la parte de abajo. Le vamos a dar un clic sostenido y lo vamos a hacer que concuerde con el clip de video original, como pueden ver. Ahora lo que haremos es dar un clic a esta superposición y vamos a buscar la opción de eliminar fondo. Esto para que se nos quite el fondo y solamente nos deje a lo que es la chica únicamente. Ahí está, ya ahí terminó de eliminar el fondo. Ahí, como aprecian, quizás no ven de que solamente está la chica, pero miren, si movemos para acá, miren, solamente se ve la chica, no tiene fondo. Ok, vamos a llevarlo nuevamente aquí que cuadre. Ok, lo siguiente que haremos es darle un clic a esta superposición y vamos a ir a empalmar. Una vez hecho esto, vamos a ir a buscar aquí la opción de esquivar y ahí le damos en el check. Como ven, ahí ya nos cambia como de color la chica, pero eso es justamente lo que queremos. Entonces, ahora lo que haremos es que vamos a ampliar la línea para que podamos trabajar mucho mejor. Entonces, ahí vamos a cuadrar en el inicio del primer corte de la pantalla blanca que hicimos. Damos un clic aquí en el video y le damos a dividir. Como ven, ahí hace un corte. Entonces, esta parte de aquí la vamos a eliminar. La idea es que vayamos haciendo corte del mismo tamaño de la superposición de los cuadritos blancos que hicimos anteriormente. Entonces ahí vamos a ir haciendo los cortes uno por uno en esos pedacitos. Ok, una vez ya terminemos de hacer los cortes, nos debe quedar algo así. Ok, ahora lo que vamos a hacer, ampliamos nuevamente y vamos a mover un poco hacia la izquierda cada clip de esto que acabamos de cortar. Esto para que no quede exactamente igual con el clip original, sino que quede un poquito a destiempo, por decirlo de alguna manera, y se vea como el efecto este que se ve de espectro. Vamos a dar un clic sostenido y lo vamos a mover un poquito hacia la izquierda, no mucho, no exageren con eso. Como ven, ahí ya se va creando el efecto. Si pueden observar, ahí ya se va creando el efecto, queda muy bien. Ok, vamos a repetir eso con todos los clips que cortamos. Ok, ahí ya quedaría y este sería más o menos el resultado hasta aquí. Como ven, ahí está, bien chulo, bien chévere, bien fácil y rápido. Les recuerdo que si lo sienten un poquito demorado este tutorial, es porque a mí me gusta explicarle todo a detalle para que no tengan errores a la hora de ustedes realizar el procedimiento. Les recuerdo también que el resultado de su creación depende totalmente de ustedes, que ustedes lo hagan con mucho tiempo, que lo hagan con toda la calma del mundo y sean detallistas. Les aconsejo siempre trabajar con la timeline así ampliada para que puedan manejar mejor cada elemento que tengan ustedes ahí en su edición. También les recuerdo que si ya han llegado a este punto y aún no se han suscrito a mi canal, que están esperando, suscríbanse, que es totalmente gratis. Yo no cobro porque vean mis videos, así que suscríbanse y ayuden a llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores que lo estamos necesitando. Entonces, mi gente, continuemos. Ahora, una vez ya tengamos esto, ya prácticamente tenemos el efecto listo. Ahora lo que vamos a hacer es ir aquí, vamos a retroceder un poco y vamos a agregar la música. En este caso yo estaré utilizando una canción que está aquí mismo en la biblioteca de la aplicación. Entonces vamos a ir aquí, si no vieron, audio y luego sonido. Esperamos a que cargue la biblioteca y deslizamos hacia la izquierda y vamos a ir a esta opción acá, se llama Beat, y vamos a escoger esta canción que se llama Looper. Esta es la canción que estaremos utilizando, o que yo estaré utilizando aquí. Ya saben, ustedes pueden utilizar la canción que ustedes quieran.
Yo voy a estar ampliando aquí porque ya yo sé dónde debo hacer el corte. En este caso será aquí. Amplío, doy un clic y luego le doy en dividir. Selecciono el clic que no quiero que quede y le doy eliminar. Luego este clic que nos queda aquí simplemente damos un clic sostenido y lo llevamos hasta el inicio. Y aquí ya estaría nuestro video con la música y el clip más o menos en el ritmo que nosotros necesitamos. Vamos a ver si pueden escucharlo ahí. Ahí estaría listo nuestro efecto. Entonces ahora, para terminar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, como pueden observar, en la parte de arriba están viendo estas zonas de aquí. Esta zona de aquí, que son las superposiciones que colocamos anteriormente, ahora nos van a servir como marcas para el siguiente paso, para darle un toque más épico a nuestro efecto. Ya esto es opcional, esto es como para que ustedes vayan personalizando un poco más su efecto. Aquí lo que haremos es que nos estaremos ubicando en cada marca de en cada inicio de marca, que es donde empieza el efecto, y vamos a dividir. Seleccionamos, me salí. Seleccionamos ahí, vamos hasta cada marca y hacemos un corte. Ahí está. Aquí nuevamente seleccionamos, dividimos. Vamos acá nuevamente donde termina la rayita esta. Seleccionamos y dividimos, y así vamos a ir haciendo en todas las marcas que tenemos ahí. Ok, una vez terminemos de hacer estos cortes, entonces lo siguiente que haremos es esto. Nos vamos a ubicar en el clip, le vamos a dar un clic, valga la redundancia, y luego vamos a ir donde dice animación. Ahí vamos a darle animación de entrada y aquí vamos a escoger, yo personalmente voy a escoger esta de aquí, esta de movimiento. Voy a escoger esta y se la voy a aplicar a todo ese trozo del clip, a ese pedazo del clip que cortamos. Y así voy a ir haciendo en todos ellos. Damos un clic, le damos animación y animación de entrada. Escogemos el efecto que nosotros queramos. En este caso yo les recomiendo utilizar el de movimiento porque es el que le va a dar el toque que nos hace falta ahí. Y lo aplicamos en todo el clip. Lo llevamos aquí hasta el final en la duración. Ok, una vez terminemos de aplicar estos movimientos a nuestro video, a cada zona de nuestro video, ya aquí sí ya prácticamente estaríamos terminando con todo. Vamos a ver una vista previa del video, a ver cómo nos está quedando. Como ven, miren, le da un toque especial ese efecto de movimiento ahí al video. ¿Ven? Le acabamos de dar vida. Le acabamos de dar vida a un video que estaba bastante triste. Entonces, como ven, ya aquí sería todo, mi gente. Ya solo restaría escoger la calidad con la que queremos guardar el video, ya sea 1080, 720, 480, y los frames también con la que queramos que se guarde. Y luego le damos aquí donde pone esta flechita que es para exportar o renderizar, como ustedes prefieran. Entonces, mi gente, este ya sería el resultado. Igual ya lo vieron al inicio de este video. Espero que les sea de mucha utilidad esto para sus proyectos. Y no olviden que si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, que estamos con la meta de llegar a los primeros 1000 suscriptores, mi gente. No siendo a más, se me cuidan, bendiciones y será hasta un próximo tutorial.